Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ponle oídos a tu corazón. Escucha, reflexiona, ora el Evangelio y ponle oídos a tu corazón. Jesús quiere captar tu atención. Conduce la teóloga Alejandra Tavares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponle Oídos a tu Corazón. Un momento para despertar los oídos del corazón, abrirse a la palabra de Dios. Este es un programa para escuchar la palabra, para meditarla un poco, orarla y tener la fuerza necesaria en Dios para ir cumpliendo, ir viviendo la palabra, ir viviendo la voluntad de Dios. Pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine, que te ilumine a ti en tus realidades, ahí en tu familia, ahí donde estás, que te dé la gracia, nos dé la gracia de comprender la Escritura, de llevarla a la vida, de tener ese sabor a la palabra de Dios, de tener una vida agradecida con lo que Dios nos ha dado en su palabra. Vamos a pedirle a Mamita María también, que sea ella la que nos acompañe en la aventura de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Ella nos acompaña, ella desde su corazón nos lleva al corazón de Jesús, al corazón de la palabra. Bienvenidos. Vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículos desde el 11 hasta el 19. En aquel tiempo iba Jesús de camino hacia Jerusalén. Atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos, que se pararon a cierta distancia y alzando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta, y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos compartido este texto del Evangelio que es conocido como la sanación de 10 leprosos. Otros lo llamarán como el samaritano o el leproso agradecido. Y es de verdad ese punto en el que alguien que es sanado regresa a darle gracias a Jesús. En medio de una multitud de muchos que fueron sanados, solamente uno regresa donde Jesús a agradecer y a glorificar a Dios. Está entonces Jesús caminando, yendo en su camino hacia Jerusalén, el lugar donde se va a cumplir ese momento de entrega de Jesús, donde se va a cumplir, digamos, toda esa parte de su ministerio, donde va a ser crucificado y allí donde va a resucitar también y va a regalar el Espíritu Santo, según el misterio de la salvación en Lucas.
Y está entonces Jesús de camino a Jerusalén y en medio del camino se encuentra a otros caminantes, unos caminantes que van hacia un pueblo y son los leprosos. Ya es la lepra para el pueblo judío una enfermedad que segrega a esa parte de la población, que le hace vivir excluida de la sociedad. Entonces están estos leprosos que incluso llegan hasta cierto lugar, no se acercan del todo a Jesús, sino que llegan hasta cierto lugar, el lugar que la ley les permitía tener como distancia mínima de alguien que estuviera sano. Ellos se acercan hasta cierto punto y desde ese lugar empiezan a exclamar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Clama como una comunidad de enfermos y, según dicen algunos comentaristas, pues con el último grito, digamos con el último aliento, con un aliento muy débil porque debido a la enfermedad debían de tener pocas fuerzas, y con ese aliento y con ese último impulso, digamos, de fuerza que les queda en el cuerpo, gritan y exclaman a Jesús. Ellos van de camino, Jesús va de camino y se encuentra la salvación de Jesús, la sanidad que da Jesús, y se encuentra la necesidad y la enfermedad humana. Dice que Jesús, sin más detalle, dice que simplemente Jesús les dice que los mira primero y les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Según la ley del pueblo de Israel, quien tenía lepra, quien padecía la lepra, después de un proceso, y si de pronto consideraba la población que se había sanado, debía presentarse a los sacerdotes, y los sacerdotes eran los encargados de aprobar o no, de certificar o no que la persona estuviera completamente sana. Fuera de que fuera una enfermedad física, era una enfermedad que marcaba la pureza de alguien, le hacía totalmente impuro, y era el acento que tenía el pueblo de Israel para segregar, para discriminar a una persona, hacía impura a las otras. Entonces no tiene solamente una dimensión física, una dimensión de enfermedad, sino una dimensión religiosa. Es una persona que se considera impura. Jesús no tiene contacto directo con estos leprosos, sino que, digamos, sigue y corresponde a la ley del pueblo de Israel. Y justamente alguien que no vive los preceptos tan rigurosos del pueblo de Israel, un samaritano, un extranjero, está dentro del grupo, y dice que ese extranjero, solamente ese extranjero que se dio cuenta que se había sanado, los otros también se sanaron en el camino. Yendo hacia donde los sacerdotes. El extranjero se dio cuenta que estaba sano y dirigió la gloria de Dios hacia el camino, hacia Jesús. Él se dio cuenta que recobró la salud y que había obrado Dios. Él se dio cuenta de que había pasado algo en medio del camino, y lo que había pasado había sido por la palabra de Jesús, y por eso este extranjero se devolvió con gratuidad y con el deseo de glorificar a Dios. Así como en los salmos se canta la glorificación a Dios, que acude a su pueblo, que sana de la enfermedad, que acude a la aflicción de su pueblo, de aquel que necesita de su presencia, que necesita de su salvación. Entonces está este extranjero, y Jesús entonces lo pone, digamos, como centro en la narración, y dice: solamente este extranjero vino a dar gloria a Dios, no recobraron la salud los 10. Y es precisamente ese el acento de esta narración, la gratitud que manifiesta alguien que se ha sentido sanado por Jesús. Vuelve otra vez al encuentro con Él, vuelve a encontrarse cara a cara con Jesús, a darle las gracias, a postrarse delante de Él, a reconocer el poder que Dios ha obrado en su vida por medio de Jesús, a reconocer el rostro de Jesús. Se ha postrado delante de Él y viene a glorificar a Dios. Es pues esta escena en medio del camino hacia Jerusalén. Y siempre ha sido asociado al tema de la gratitud, del dar gracias. Y es que en medio del camino de 10, que es un número simbólico de muchos que estaban enfermos, de una multitud que estaba enferma, solamente una parte pequeña, solamente uno se devolvió a hacer camino junto a Jesús, a postrarse delante de Jesús. Es tal vez esto lo que nos muestra el evangelista, lo difícil que es emprender camino de gratitud frente a Jesús.
No solamente darse cuenta de los milagros, del poder que hay en Jesús, sino tener una actitud diferente que nos lleve a vivir de verdad lo que es la gratuidad que viene de Dios y la gratitud que debe estar en el corazón que decide hacer camino al lado de Jesús. Cantaré tus maravillas, cantaré con todo mi amor, buscaré toda mi vida, alabarte Señor, wow, alabarte Señor. Quiero ser una melodía para alabarte Señor, wow, alabarte Señor, con mi voz, mi música y mi canto, quiero darte las gracias por tanto. Señor, wow, alabarte Señor. Bien, y vamos a centrar esta pequeña reflexión en torno a la gratitud y la gratuidad. Muchas curaciones llegaron a manifestar el poder de Dios a través de Jesús, la autoridad de Jesús. La presencia de Jesús manifestaba el poder de Dios que actuaba, que sanaba, que estaba con su pueblo. Jesús ahora está de camino hacia Jerusalén y ahí están 10 leprosos que se encuentran por el camino de manera particular. Expresan este encuentro un proceso de fe que puede ser el tuyo, que puede ser el mío, que lleva desde la curación, que es una manifestación del poder de Dios, hasta la salvación. Aquel samaritano que se dio cuenta que había sido sano por Jesús, se volvió a hacer camino de fe, a hacer camino de gratuidad, de gratificación, de agradecer a Jesús, de postrarse delante de Él y de glorificar a Dios. Es ese discípulo que no se conforma con un beneficio particular, sino que decide volver a caminar en el encuentro con el Maestro. Jesús va de camino a Jerusalén y va como itinerante, va de un pueblo a otro, va de camino a Jerusalén y pasa justamente por Samaria, va dejando en las personas los rastros de la misericordia del Padre, va dejando la misericordia del Padre en ellos, en los leprosos, en los enfermos, en los excluidos de la comunidad. En ellos también hace camino y tal vez de manera fortuita ellos se llegan a encontrar con Jesús, con aquellos leprosos. Tal vez no pensaban encontrarse con nadie más, sino que simplemente lo vieron de lejos y decidieron gritar y clamar a Jesús. Deciden ir al encuentro con Jesús, hasta la cercanía que les permitía la ley. Con sus pocas fuerzas deciden clamar a Jesús. Un poco de compasión. Cada día tuyo, cada día mío, es un marchar. Tal vez con las cargas, tal vez con enfermedades, tal vez con angustias. Estos leprosos iban con su carga, no solamente física, porque ya era una enfermedad física, sino con su carga de ser discriminados, de ser sacados de sus familias, de no ser reconocidos como personas dentro de la sociedad. Y tal vez tú y yo cargamos con muchas cosas diariamente. Y tenemos la posibilidad también de, en medio de nuestro camino, encontrarnos con Jesús, aunque sea un poco de lejos, porque a veces por el trabajo, por el estudio, por las diferentes ocupaciones, los espacios de encuentro con Jesús son pocos y a veces como que de lejos logramos percibir un poco de Jesús. Y aunque sea de lejos,
hay que sentirse invitado a la confianza de acercarse a Jesús durante cada uno de tus días. La fe va comenzando por eso, va comenzando a prenderse en tu corazón cuando pasas de estar centrado solamente en tus cosas del día o en tus enfermedades o en tus angustias de este tiempo, pasar de ese estado de centrarse en tus debilidades a ponerte de frente al encuentro con Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa constantemente en tu vida? Ponte a pensar en cómo pasa Jesús en tu semana, cómo pasa Jesús en tu vida a través de tantas personas, a través de tantos mensajes, a través de esto que escuchas en el momento. Jesús pasa y va de camino y quiere hacer paso por tu vida. Y eres tú que te debes de descentralizar, por decirlo así, de tus enfermedades, de tus angustias, de tus miedos. A veces eso se pone como el centro de la vida y no nos permite abrirnos a lo que viene de Dios, al gran regalo que viene de Jesús, que anda pasando por nuestra vida. Jesús va de camino y quiere ponerte a ti en medio del camino. Quiere ponerte a ti como discípulo a caminar. Y el camino es más que una curación. Quienes hemos experimentado el encuentro con Jesús no podemos conformarnos con una curación o con un signo de Jesús. Caminar como discípulo es ir conduciendo nuestros pasos tras el Maestro, no tras los milagros del Maestro. Algunos simplemente andan apuntando a la manifestación poderosa de Dios que cura, que saca de la crisis económica, que provee del pan, que soluciona problemas. ¿Cuántos testimonios no conocemos de gente que ha sido curada, que ha sido sanada, que ha sido liberada, de gente que ha salido de una situación económica difícil? Nuestro propio testimonio puede ser ese, pero el poder de Dios, el poder, la verdad de Dios, la fuerza de Dios se manifiesta con tanta sencillez, con tanta claridad en el acontecer de cada día, de la persona que va tejiendo el día a día de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí está gran fuerza y el poder de Dios, en la persona que se sostiene cada día en ese poder de Dios que va continuamente en la cotidianidad construyendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El poder de Dios no se experimenta en la vida como un instante de gracia, como que si fuera un chispazo de gracia, no, sino como la existencia toda sostenida por la gracia de Dios. No es un instante de gracia, es toda la vida sostenida por la gracia. La curación, la sanación, los momentos, digamos, extraordinarios en la fe son parte del camino, pero no es la prueba de que tú caminas. Y muchos te van a decir que si eres una persona de fe tienes que estar curado, tienes que estar sano, no puedes vivir una crisis económica, no puedes vivir, digamos, un momento de tristeza. Muchos te van a exigir eso, pero es que la curación, el salir de esa crisis, el salir de esa enfermedad es parte del camino, no es la prueba de que estás caminando. Lo que sí define la vida de fe es la decisión tuya de recibir todos los días a Jesús y seguirle con determinación. Eso sí define la vida de fe. El saber que cada día tú decides ser discípulo de Jesús, que tú decides seguirle con determinación. Así como Jesús invita, es que el que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí. Y eso es cada día tomar la cruz, tomar la voluntad, la decisión de seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Amar como Jesús ama, mirar como Jesús mira. Perdonar como Jesús perdona, estar en sintonía de lo que el Maestro ha enseñado, de la bondad que el Maestro ha enseñado. Eso es seguir a Jesús con determinación. Este camino de encuentro con Jesús es un camino de gratuidad y gratitud. Son dos palabras muy parecidas, pero atención a los movimientos que tienen estas palabras. La gratuidad y la gratitud. Son dos asuntos que se toman de la mano en esta curación a estos leprosos. La gratuidad de la sanación y salvación de Jesús. Y la gratitud de aquel que siente que ha sido escuchado por Él, que ha sido mirado, que ha sido sanado por Él. La gratuidad es una comprobación, es una evidencia de que lo que hace Jesús es por obra de Dios, es porque está cumpliendo la voluntad del Padre.
Jesús está obrando gratuitamente, está desbordando gratuitamente la misericordia y la bondad de Dios en todos los seres humanos con los que se encuentra. Esa es la confirmación de que Dios acompaña y salva a su pueblo. Y ante la enfermedad humana, Él tiene una respuesta, quiere la curación. Ante la enfermedad humana, Dios quiere sanar, quiere curar. Y por eso Jesús muestra que la voluntad de Dios es que haya sanación. Esa es la gratuidad de Dios, el desborde de Dios hacia la bondad, de bondad hacia el ser humano. Y por otro lado está la gratitud. La gratitud es la respuesta de quien ha comprendido que vale la pena ponerse delante de la mirada gratuita de Dios. Es la respuesta de quien sabe que todo lo que viene de Dios es gratis, es gratitud, es gratuidad. Quien entiende este camino como gratuidad, quien entiende la bondad de Dios, quien comprende el amor de Dios y lo acoge, empieza a vivir la salvación. Descubre que hay un horizonte nuevo desde la mirada de Jesús. Aquel hombre samaritano se dio cuenta que en su vida había gratuidad, que en su vida se había manifestado gratis, completamente en amor, la bondad de Dios, que la salvación, la sanación que tenía era gracias a Jesús y por eso se devolvió a hacer camino junto a Jesús. Por eso se devolvió, por eso tuvo un horizonte nuevo y descubrió ahí en el camino a Jesús. Se encontró con Jesucristo, se encontró con la gracia y empezó a vivir salvación. Empezó a vivir no solamente sanación, sino salvación. Piensa en este momento cómo vives la gratuidad de Dios, cómo vives en tu vida la gratuidad de Dios. Si realmente la gratuidad, lo que viene gratis de Dios, lo disfrutas cada día, es la novedad del día a día y es el impulso que te lleva a estar continuamente agradecido, porque el que sabe que es discípulo se pone en camino de gratitud. Yo agradezco que Jesús me haya salvado, yo agradezco la bondad de Dios de cada día y por eso me pongo a hacer camino de discipulado. La gratuidad es propia del ser de Dios. Dios es amor y por eso es gratis y por eso da gratis a sus hijos y por eso se entrega. Y de otro lado, la gratitud es el gozo de quien se siente salvado por ese amor de Dios. Vengo a darte las gracias. Ayer solo quería esconderme. Tenía mi vida vacía y te encontré a mi lado. Cuando se prueba la vida, caer es parte de entender que cuando estoy a tu lado, veo que puedo salir. Me doy cuenta que puede ser más sensato hablar contigo que seguir aquí angustiado. Gracias, Señor, por demostrarme que puedo estar mejor. Te invito para que oremos esta palabra que hemos escuchado, que hemos meditado un poco. Te invito a que te pongas en disposición de escucha, de agradecimiento, que pongas en este momento de oración todas tus intenciones y sobre todo tu camino de discipulado. Si estás haciendo camino de fe, pon delante de Jesús toda tu necesidad. Pon todo aquello que de pronto se te dificulta en medio del caminar. Amado Jesús, en este momento y a través de este programa
queremos ponernos delante de ti para agradecer. No tenemos nada más que hacer delante de ti sino agradecer. Porque tú todo lo das gratis, porque en ti hay gratuidad, porque en ti se manifiesta la gratuidad de Dios que es amor. Amado Jesús, queremos darte gracias por la vida que nos das, por el día a día, por nuestras familias, por el trabajo, por el estudio. Gracias, Señor, por la salud que nos das. Gracias, Señor, por la posibilidad sobre todo de conocerte, de sentirnos acompañados en la salud y en la enfermedad, de sentirnos acompañados en la debilidad y en la fortaleza. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando somos más débiles, ahí se manifiesta tu fuerza, ahí se manifiesta tu misericordia. Cuando caemos en el pecado, Señor, ahí estás tú para levantarnos. Gracias, Señor, porque así como aquellos leprosos se acercaron con su debilidad, con su enfermedad, desde lejos, tú supiste mirar, tú supiste saber de la necesidad humana. Y así miras la necesidad que nosotros tenemos. A veces queremos ocultarte, Señor, nuestras cosas. A veces queremos, Señor, apartarnos con nuestro pecado. A veces queremos apartarnos de tu camino con nuestra enfermedad. Pero tú desde lejos nos miras y nos invitas a vivir un camino de sanidad, de salvación. Gracias, Señor, porque nos invitas a mirarte cara a cara. Gracias, Señor Jesús, porque podemos postrarnos delante de ti como aquel extranjero, como aquel samaritano, y recibir de ti no solo sanación, sino salvación. Te damos gracias, Señor, y eso es lo que te queremos pedir. Señor, que no nos quedemos con tu curación, con tu milagro, que no nos quedemos con el milagro, sino con el Señor de los milagros. Que no nos quedemos, Señor, con ese pequeño gesto, esa pequeña manifestación de tu poder, sino que nos quedemos con el Dios de poder, que nos quedemos contigo, Jesús. Ese es nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos agradecidos, no solamente con nuestra palabra, sino con todo nuestro ser. Que toda nuestra vida, Señor, sea capaz de glorificarte en cada una de las cosas que hacemos, en nuestros trabajos, en las ocupaciones que tenemos en el día a día, Señor, que te glorifiquemos, que manifestemos con nuestra forma de vivir, que agradecemos la salvación que hemos recibido de ti. Y te encontré a mi lado. Cuando se prueba la vida, caer es parte de entender que cuando estoy a tu lado, ponle oídos a tu corazón, es tiempo de agradecer, es tiempo de vivir en gratuidad y en gratitud, recibiendo la gratuidad de Dios, recibiendo cada día de la hermosura que Dios quiere derramar en tu vida. Y también en darle gracias al Señor, en la gratitud. Saber agradecer al Señor con toda la vida. Señor, no comprendo lo que pasa en mi vida en este momento, pero me voy a poner en camino. Hoy es un nuevo día para levantarme, para hacer camino, para seguir creyendo, para seguir animando a mi familia, para seguir luchando por las cosas que tú me tienes, para seguir luchando y viviendo la salvación que ya tienes para mí. Eso es, ponerle oídos al corazón y dejar que la palabra vaya ahondando en nuestro interior. Sigue agradeciendo. La gratitud es una puerta de bendición. En la medida en que agradeces todo lo que te pasa en la vida, todo lo que te pasa en tu camino de fe, vas recibiendo fuerza para asumir muchos retos de este camino. Mamita María nos acompaña a vivir la palabra, que sea ella la que nos bendiga. Un fuerte abrazo les mando a todos. Bendiciones. Chao, chao. A tu corazón. Escucha, reflexiona, ora el Evangelio y ponle oídos a tu corazón. ¿Cuánto tiempo has mirado pasar?